Bueno, hoy lo que vamos a hacer es trabajar sobre un ejercicio y vamos a tratar de determinarle varias cosas a esa función. Van a ser en realidad algunos de los pasos que después ustedes van a encontrar en el recetario que le tenemos que cumplir de los 14 para conseguir el estudio completo de una función. Justamente nos vamos a referir a aquellos pasos en los que hacemos uso de la derivada, primera y segunda, y de sus utilidades. ¿Tá? Vamos a empezar por recordar algunos conceptos entonces importantes. Bueno, primero, ¿qué es la derivada primera? La derivada primera es la expresión que resulta de derivar la función de partida. ¿Cómo podemos calcular esa derivada primera que vamos a representar por f' de x? Ya habíamos visto que teóricamente, a través de la definición, la función derivada, el f' de x, se podría calcular a través de este límite. Límite de f de x más h menos f de x sobre h cuando h tiende a 0. Y habíamos visto que se había tomado el trabajo, algunos matemáticos, de aplicar esta definición a distintos tipos de funciones, extraer o sacar algunas conclusiones, establecer generalidades, y entonces tabular ciertos tipos de regla que nos van a permitir a nosotros agilizar a la hora de calcular la derivada de una función. ¿Tá? Entonces, salvo que me lo pidan expresamente, cuando nosotros necesitemos derivar una función, lo vamos a hacer a través del uso de las tablas, la tabla que ya hemos venido manejando y con la que ya tienen que estar más o menos familiarizados. Ahora, hoy vamos a también hablar de cuál es la información que podemos extraer de esa expresión de la derivada primera que calculamos. Bueno, una vez que ustedes encuentran la expresión del f' de x, el siguiente paso en un estudio completo es hacer ceros y signos de la derivada primera. ¿Por qué me interesa estudiar ceros y signos de la derivada primera? Porque puedo sacar la siguiente información. Primero, de los valores de la variable independiente, generalmente x, que anulen la derivada primera, ahí vamos a tener abscisas de extremos relativos. Recuerden que un extremo relativo puede ser un máximo y o un mínimo relativo. Valle de montaña o cima de montaña redondeados. Después también del signo de la derivada primera vamos a sacar información. ¿Por qué? Porque vamos a decir que en las zonas donde la función derivada es positiva, la recta tangente a la curva viene teniendo pendiente positiva, y eso implica que la función en ese tramo debe de venir creciendo, para que la apertura de la recta tangente a la curva esté comprendida entre 0 y 90 grados. Por el contrario, en las zonas donde el signo de la derivada primera sea negativa, la función de partida viene decreciendo. ¿Por qué? Porque solo en un tramo donde la función decrece, las rectas tangentes a la curva van a tener pendiente negativa, es decir, van a tener un ángulo de apertura con la horizontal, medido en sentido positivo, entre 90 y 180 grados. Y por último, vamos a sacar del análisis de ceros y signos de la derivada primera información sobre la existencia de lo que voy a llamar puntos singulares. ¿Por qué? Porque donde la derivada primera no exista, pero la función de partida sí, tú vas a tener lo que voy a llamar la abscisa de un punto singular. Como verán más adelante en el material que ustedes tienen, los puntos singulares se van a dividir en 3 grandes grupos: puntos de inflexión con tangente vertical, puntos angulosos, puntos de retroceso. La decisión de qué tipo de punto singular tenés va a basarse en el cálculo de límites laterales de la derivada en esos puntos, que ahora después vamos a ver. Bueno, muy bien. Así que, recapitulando, de estudiar ceros y signos de la derivada primera, sacás información sobre
Presencia de extremos relativos. Van a ser los puntos donde la derivada primera se anula y hay un cambio de signo a uno y otro lado de los mismos. Segundo, del signo de la función derivada vas a sacar información sobre el crecimiento y decrecimiento de la función. Zonas donde el signo de la derivada primera sea positiva, función de partida crece. Zonas donde el signo de la derivada primera sea negativo, función de partida decrece. Y luego vas a sacar información sobre la presencia de puntos singulares. ¿Dónde van a estar los puntos singulares? En aquellos valores de la variable independiente para los cuales la derivada primera no existe, pero la función de partida sí. Ya veremos entonces, en la medida que vayamos haciendo algunos ejercicios, qué es lo que sucede. Ahora, además de la derivada primera, nosotros después tenemos lo que se llama la derivada segunda de una función. La derivada segunda no es más que la expresión que resulta cuando yo derivo la derivada primera. ¿Y cómo hago para obtener la derivada segunda? Bueno, haced de cuenta que la función f' de x, o sea, la derivada primera, es la función de partida. Y a ella le vas a aplicar exactamente el mismo tratamiento para obtener su derivada, que pasa a ser entonces lo que yo voy a llamar la derivada segunda. Ahora, ¿qué información puedo extraer de la expresión de la derivada segunda? Si yo le hago los ceros y signos a la derivada segunda, de forma similar a como lo hice con la derivada primera, primero, en los valores de la variable independiente que anulen la derivada segunda y haya un cambio de signo a uno y otro lado de los mismos, corresponderán a abscisas de puntos de inflexión. ¿Y qué era un punto de inflexión? Es un punto donde la curva va a cambiar de concavidad. Y luego, del signo de la derivada segunda, sacamos la siguiente información. Si en una zona el signo de la derivada segunda es positivo, significa que tu función de partida tenía lo que voy a llamar concavidad positiva. Es decir, estaba contenta la función. Y en una zona donde el signo de la derivada segunda es negativo, tu función de partida tiene concavidad negativa, ergo la función está triste. Vayamos entonces directamente a la aplicación. Recuerden que un punto de inflexión es un punto donde la curva va a cambiar de concavidad. Muy bien. La primera función que nos proponemos es una función menos 3x más 4 más logaritmo de x sobre x menos 1. Observen que el logaritmando en este caso no está entre barras de valor absoluto. Supongamos que queremos de esa función estudiar su dominio, la derivada primera, coordenadas de extremos relativos, lo cual va a implicar para poder detectarlos que tengo que hacer el estudio de ceros y signos de la derivada primera, luego la derivada segunda, y del mismo modo, si me pedís coordenadas de puntos de inflexión, va a implicar que vengo de un estudio de ceros y signos de la derivada segunda. Y por último, tangente por el punto de inflexión. Como el punto de inflexión es un punto por el cual la curva cambia de concavidad, suele ser comúnmente determinada la tangente en el punto de inflexión, para saber exactamente con qué inclinación se va a dar ese cambio de concavidad. Ya lo veremos más adelante en los ejercicios. Bueno, entonces, dada esta función, vamos a empezar por estudiar su dominio. Para eso vamos a recordar que las funciones que tenían problemas de existencia eran de tres tipos. Las que tenían denominador en algún lugar, las que tenían un logaritmo y las que tenían una raíz de orden par. ¿Tengo entonces alguno de esos problemas? Sí. En primer lugar hay un denominador que depende de la incógnita, así que lo vas a tomar, lo vas a igualar a 0, porque querés ver cuándo se anula, y te da que se anula en 1. Quiere decir que si la x es 1, este denominador se está haciendo 0. Y como dividir por 0 no existe en matemática, ahí no va a existir la función. Pero luego tengo también el problema de que hay un logaritmo. Entonces vamos a recordar
que el logaritmo de A en base B existe si y solo si cumplo tres cosas. Logarimando mayor que 0, base mayor que 0, base distinta de 1. Fíjense que en nuestro caso tenemos un logaritmo neperiano de x sobre x menos 1. La base en el logaritmo neperiano era el número e, o sea, 2,71. Significa que en realidad la base es positiva y es distinta de 1. Por lo tanto, la base no me va a dar problemas y me voy a tener que concentrar en pedirle al logarimando que sea mayor que 0. En tu caso, el logarimando, observen, no está entre barras de valor absoluto, así que yo tengo que pedirle al x sobre x menos 1 que sea mayor que 0. Esto va a implicar tener que resolver una inecuación, que es la que está planteada acá. Recuerden que para resolver una inecuación, el primer paso va a ser tener un 0 a un lado, y en este caso el 0 ya lo tenés. El siguiente paso va a ser estudiar ceros y signos del numerador, donde la raíz es 0, es un numerador polinómico, así que arranco a la derecha con el signo del término de mayor grado, paso por una raíz, cambio. Luego el denominador, que la raíz es 1, también es una expresión polinómica, arranco a la derecha con el signo del término de mayor grado, cambio. Y luego bajo todo a un solo eje. Ahora, hacemos el signo. Fíjense, el punto que anula el denominador en el cociente es un no existe, el que anula el numerador sigue siendo raíz en nuestro cociente. Y entonces tengo más, menos, más. Como tenía que ser el logarimando mayor que 0, entonces marcan las zonas de los positivos. Y este sería el dominio de esa función. No existe la función entre 0 y 1. Perfecto. Vamos ahora entonces al segundo punto, que pide hallar la derivada primera. Entonces, vamos a tomar nuestra función, y se acuerdan que habíamos dicho que para empezar a derivar una expresión necesitamos determinar cuál es la operación fundamental que gobierna el ejercicio, porque eso me va a dar el pie para saber con qué regla tengo que arrancar a derivar. Bueno, si yo tuviera que leerle a alguien que no lo ve este ejercicio, yo lo voy a leer como la suma de, no se olviden que la resta también es un tipo de suma, entonces ante todo, si yo voy a leer este ejercicio a alguien que no lo ve, yo tengo que decirle, es la suma de tres términos, y ahí empiezo a describir cada uno de ellos. Entonces, tú vas a empezar a derivar aplicando la regla de la suma. Si vos tenés una función que está dada por suma de dos términos, o tres, como en este caso, o 50, la derivada es la derivada de cada término. Entonces yo voy a venir acá, tengo que derivar el menos 3x, tengo que derivar el 4, tengo que derivar el logaritmo. Bien. Vamos a derivar el menos 3x. ¿Cómo qué lo voy a tratar? Como un k por x. La derivada de k por x es k. O sea que la derivada del menos 3x, menos 3. La derivada del 4, que es una constante, 0. Y acá el último término va a ser el logaritmo de un u. La derivada es 1 sobre u por u'. Fíjense que en el lugar de la u tienen todo este cociente. Por eso es 1 sobre u por u'. Bien, vamos copiando esto igual, el 0 ya ni lo pongo. Acá transformé el 1 del numerador en fracción, poniéndole denominador 1. Y acá lo que voy a tener que hacer es derivar este paquete, olvídate del resto del ejercicio, esto ante todo es un cociente, y esta es la regla para derivar el cociente. En el lugar de la u tienen una x, en el lugar de la b un x menos 1. Así que por eso es derivada del primero por el segundo, menos primero, derivada del segundo, segundo al cuadrado. Y ya aprovecho, al ponerle el 1 acá, transformé en una fracción, entonces acá tenemos un cociente de dos fracciones. La primera fracción la vas a dejar como está, y en lugar de dividir, multiplico por la segunda invertida.
Esto me permite un x menos 1 que va a multiplicar en todo este paquete, simplificarlo con un x menos 1 que multiplica abajo. Y entonces te va quedando el menos 3, esto, acá arriba dejaste 1 sobre x, y acá derivada de x que es 1, que quedará multiplicada por el x menos 1, el menos x como está, y esto que es una resta, la derivada de x es 1, la derivada del 1 es 0. ¿Está? Bien, aquí quité los paréntesis auxiliares, todavía voy a poder cancelar los términos en x, y me va quedando esta expresión. Pero habíamos dicho que la expresión de la función derivada tiene que quedar reducida en lo posible a un solo término. Entonces yo lo que voy a hacer es llevar a común denominador. Acá hay un 1 y acá hay esto. Obviamente el común denominador es este que está acá. Recuerden que cuando ustedes sacan común denominador, el común denominador se divide entre el denominador que tengo y el resultado es por lo que multiplican lo que está arriba. Así que x por x menos 1 dividido 1 te da que lo que está arriba se multiplica por x por x menos 1. Está acá. Y luego mi común denominador dividido esto, 1, multiplico por 1 lo que está arriba. Terminé de hacer acá la distributiva y ordené, y entonces considero que esta es la expresión de mi función derivada. Derivada primera, porque es la expresión que resulta de derivar la f de partida. Muy bien. Una vez hecho esto, vamos al punto 2. Punto 3, perdón, donde te piden coordenadas de extremos relativos. Ya dijimos que para determinar presencia de extremos relativos, máximos y o mínimos, necesito en realidad hacer un estudio de ceros y signo de la derivada primera. Entonces, para hacer ceros y signos de la derivada primera, es que a vos te conviene que esa derivada primera haya quedado reducida lo más que puedas, porque así ahora la etapa que viene se reduce o se simplifica. ¿Cómo voy a estudiar ceros y signos de esto que es un cociente? Bueno, voy a estudiar ceros y signos del numerador y luego denominador. Fíjense que yo jamás opero en el denominador, siempre lo dejo factoriado en lo posible. Muy bien. Voy a tomar el numerador, que era una ecuación de segundo grado, le voy a aplicar Bhaskara, y en este caso me va a quedar la raíz cuadrada de un número negativo, generándose entonces raíces imaginarias. Entonces, cuando voy a hacer ceros y signos del numerador, cuidado, tiene raíces imaginarias. Como tú estás trabajando con ejes reales, acá solamente van las raíces reales que tiene la expresión. Como esta solo tiene raíces imaginarias, acá no vas a tener raíces para colocar. Pero sí tenés un signo, que es el signo del término de mayor grado. Por eso todo es menos. Luego vamos al denominador. Como el denominador lo dejé factoriado, al toque aplicando propiedad jankeliana voy a obtener sus raíces. Fíjense que una es 0 y la otra es 1. Así que en el denominador una raíz es 0, la otra es 1. Fíjense que como el denominador es polinómico, si en mi cabeza hago la distributiva, el término de mayor grado es un x cuadrado, ¿está? Positivo. Así que vos vas a arrancar a la derecha con el signo del término de mayor grado. Y cada vez que pase por una raíz simple, cambias el signo. Voy al cociente, bajo todo, ¿tá? Los puntos que anulan el denominador en el cociente pasan a ser no existe, el signo por regla de signos, y acá voy a recordar que los puntos donde la derivada primera se anule y haya un cambio de signo a uno y otro lado, eran abscisas de extremos relativos. Pero como vos no tenés ningún punto donde la derivada se haga 0 y haya un cambio de signo a uno y otro lado, esta función no va a tener ni máximos ni mínimos relativos. Después, las zonas donde el signo de la derivada te dio negativo corresponden a que la función de partida viene decreciendo. Entonces, marcas con color una flecha con el sentido de la inclinación de la lectura. Recuerden que el barrido de las gráficas era de izquierda a derecha, por eso la inclinación es así, si decrece,
así si crece, que la punta de la flecha esté más a la derecha, indicando el sentido de la lectura. Y eso es lo que coloqué acá. Pero ¿qué pasa? Yo venía de una función que no existía en el intervalo 0,1. Si la función original no existe en ese tramo, su derivada primera tampoco va a existir en ese tramo. Quiere decir que toda esta zona que yo taché muy suavecito y prolijamente, en realidad la pierdo, porque aquí, como la función original no existe, tampoco va a existir su derivada. ¿Ven? Y marqué acá que esto era una zona de no existencia. Así que esto se pierde. Lo otro que podíamos también sacar de información del estudio de la derivada primera era, en los puntos donde la derivada primera no existe acá, no existe acá, pero la función de partida sí, entonces ahí teníamos un punto singular. ¿Qué es lo que me pasa en este caso? Mi derivada primera no existe en 0 y tampoco en 1, pero cuando voy a chequear, la f de partida tampoco existía en 0 y tampoco existía en 1. Por lo tanto, acá no tengo punto singular. Repito, para que tengas un punto singular, la derivada primera no debe existir ahí, pero la f de partida sí. Bien, y voy ahora a la derivada segunda. ¿Y qué era la derivada segunda? Derivar la derivada primera. Es decir, si vos tenés la derivada primera y la derivás exactamente con las mismas reglas que utilizaste para la derivada primera, obtenés la derivada segunda. Lo que vas a hacer es tomar la derivada primera y hacer de cuenta que esta es la función ahora de partida y que empiezo de nuevo a derivar. Entonces, lo primero que voy a tener que hacer es decidir cuál es la operación fundamental que gobierna el ejercicio. Y ante todo, esto es un cociente. Por lo tanto, si voy a empezar a derivar como un cociente, la regla para derivar un cociente es esta, donde yo tengo todo esto en el lugar de la U y todo esto en el lugar de la B. Entonces sería derivada del primero por el segundo, menos primero por derivada del segundo, segundo al cuadrado. Fíjense que cuando eleven esto al cuadrado hay que elevar cada factor al cuadrado. Bien, ahora voy a hacer la derivada de esto que está acá. Olvídate del resto del ejercicio. Bueno, ante todo, si yo tuviera que leerle esto a alguien que no lo ve, esto es una suma de 3 términos. Así que vamos a derivar cada uno de esos términos. ¿Cómo voy a derivar este primer término? Lo voy a tratar como un K por U. La regla dice que dejes el K quieto, o sea, el menos 3, y solo derives el X cuadrado. Pero la derivada del X cuadrado es 2X, por eso te quedaba menos 3 por 2X, en total menos 6X. Después acá la derivada del 3X es un K por X, solo K. Y la derivada de la constante, 0. Copio la X, copio el X menos 1, copio el menos, copio este paréntesis, y acá voy a tener que derivar esto donde la operación fundamental es el producto. En el lugar de la U hay una X, en el lugar de la B el X menos 1. Entonces la regla dice que haga derivada del primero por el segundo, más primero por derivada del segundo. Lo demás lo copio igual. Así que acá, que ya no tengo comitas para hacer, voy copiando igual. Acá la derivada de la X es 1, y esto que es una resta, la derivada de X es 1, la de 1 es 0. Cuando yo aquí quite los paréntesis, una X y otra X son 2X menos 1. Y esta es la expresión que vengo teniendo. Ahora, en el denominador jamás hago cuentas. Voy a tener que empezar a hacer cuentas arriba. Pero antes de que te pongas a lo bobo a empezar a hacer esas distributivas, aprendan a mirar si no pueden sacar algún factor común. Fíjense que en este numerador tú tenés 2 términos. ¿Hay algo que se repita en ellos? En realidad, si yo hubiera sacado de acá un 3 de factor común, o un menos 3, acá adentro te quedaba 2x menos 1, y hubieras podido sacar el 2x menos 1 de ahí. Pero pongámosle que no me avivé que podía hacer eso
para sacar después, o sea, sacar de acá adentro primero un menos 3 de factor común, y luego el 2x menos 1. Bueno, me tiro a hacer todas las distributivas, yo copié hice esta distributiva, copié, acá ya empecé, copié el menos, y empecé a hacer esta distributiva encerrándola dentro de un paréntesis curvo auxiliar. Y bueno, fui haciendo todo el cuenterío con mucho cuidado porque le erro en un signo y marcho, fui reduciendo términos semejantes y terminó dándome esta expresión. ¿Está? Esta sería la función derivada segunda que, como verán, ha quedado reducida a su mínima expresión. En el siguiente punto, como te piden coordenadas de los puntos de inflexión, eso va a implicar que de todos modos estudies en realidad ceros y signos de la derivada segunda. Entonces, como se trata de una función racional, voy a hacer ceros y signos del numerador, la raíz es un medio, en el denominador tenés 0 doble y 1 doble. Así que cuando haga el esquema, numerador con raíz un medio, arranco con el signo del término de mayor grado a la derecha, paso por una raíz cambio. En el denominador dijiste que tenía 0 doble y 1 doble, 0 doble, 1 doble, signo del término de mayor grado, paso por una doble repito, bajo todo, hago los signos por regla de signos, y acá me va a pasar lo siguiente. Donde la derivada segunda se anule y haya un cambio de signo a uno y otro lado, tenía supuestamente lo que yo llamaba un punto de inflexión. Pero ¿qué me pasa? Este punto de inflexión, en este caso, lo voy a perder. ¿Por qué? Porque si recuerdo cuál era el dominio de la función de partida, entre 0 y 1 la función no existe. Y si no existe la f original, no existe su derivada primera, ni su segunda, ni nada de lo que pueda caer en esa zona. Por lo tanto, acá aparece tachadito muy clarito, todo esto se pierde, ¿sí? Porque acá había una zona de no existencia. Recuerden que zonas donde el signo de la derivada segunda sea negativo, la función de partida tiene concavidad negativa, estoy triste. Zonas donde la derivada segunda es positiva, la función de partida tiene concavidad positiva y estoy contento. Pongámosle que yo no me hubiera avivado de que esto me caía en una zona de no existencia y hubiera seguido buscándole las coordenadas a ese supuesto punto de inflexión, que en el eje de las X tenía un medio y en el eje de las Y, f de un medio. Siempre las ordenadas se determinan en la función de partida. Cuando vos hubieras hecho f de un medio, en realidad, yendo a la f original y cambiando todas las x por un medio, te hubieras encontrado con que acá te quedaba logaritmo de un medio sobre menos un medio, o sea, menos 1. Y el logaritmo de un número negativo no existe. Así que si esta ordenada no existía, eso era un llamado de atención como para decir, ¿no será que no existe el punto entero? Bien. Y finalmente, la tangente en el punto de inflexión, pero como en este caso el punto de inflexión lo perdí, ergo no tengo punto de inflexión, no corresponde tampoco a ser tangente en el punto de inflexión. ¿Alguna